que existe una correlación, es decir, como un engranaje entre lo que tiene que ver con el agradecimiento, con el avivamiento y por supuesto con el nuevo nacimiento. Encontramos que la gente, y a lo largo de la palabra que hoy nos ha extendido el Señor a través del pastor, lo que hemos tratado, encontramos que la gente de Dios es agradecida, que debe ser agradecida. Y es que esa es una de las grandes diferencias que existe con la gente que tiene algún conocimiento religioso, se ha beneficiado en parte o en mucho de las bendiciones de Dios, pero hay personas por ahí a las cuales casi nunca se les escucha una expresión de gratitud a Dios. Y entonces quiero pedirles que por favor me acompañen en sus Biblias a Juan 3:27. Si me permiten, voy a leerlo de la Nueva Versión. Este pasaje lo expresó o fue expreso por el Espíritu Santo a través de Juan, el evangelista. Y voy a leerlo. Juan 3:27. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Amén. Así lo dice la palabra. Nadie puede recibir nada a menos que Dios sea quien se lo conceda. Si pisamos por este piso, es porque Dios hizo la tierra, creó los materiales. El ingenio del hombre solo haya sido capaz de utilizar ciertos elementos, fusionarlos, utilizar tecnología, pero Dios hizo la tierra. Si respiramos, Dios hizo el aire. Si tenemos vida, esa sangre que corre por nuestras venas, Dios la ha dado. La ciencia solo puede hacer una manipulación, por ejemplo, de la sangre. Toman sangre, hacen un proceso de centrifugado, es decir, la purifican, etc. La suministran a otros. Con el aire lo captan, pero nadie puede producir aire con sus propios medios. Nadie, hasta donde yo sé, la ciencia no puede crear, por ejemplo, la sangre. Y bien lo dice Juan, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Amén. Y entonces hablaremos, empezando, de la diferencia entre dos términos que son muy significativos, que tienen que ver con ser beneficiario y ser regenerado. ¿Qué sucede con ello? ¿Quién es el beneficiario? Juan 6:26 dijo nuestro Redentor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Amén. Y aquí tenemos entonces una expresión de Jesús que el que escudriña la mente y el corazón de los hombres le dice: me buscáis, no por las señales. Aquí hace referencia por las señales mesiánicas que él manifestó. Las señales a las que Jesús hace referencia eran aquellas señales que se cumplían las profecías plenamente en su vida y en su actuar, con lo cual le decía al pueblo de Israel que el Mesías prometido ya estaba caminando entre ellos. Pero Jesús le dice: ustedes no caminan por esas señales mesiánicas vistas delante de ustedes. Me siguen porque comieron y se saciaron. Y aquí tenemos los beneficiarios. ¿Quién es un beneficiario? Alguien que se beneficia de algo.
pan se beneficiaron del milagro de Jesús. Pero claramente Jesús les dice, ustedes me siguen solo por interés terrenal para porque se llenaron sus estómagos. Y hoy hay gente que sigue a Jesús, o que buscan de Jesús por mero interés. Está bien, por lo menos buscan a Jesús, pero ese es un estatus del que todos debemos trascender. Porque todos hemos llegado por interés, de alguna manera. Todos hemos sido beneficiarios de alguna manera, en algún momento. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, tenía mi hogar casi destruido, tenía mi niña, y yo no quería perder ni a mi niña ni a mi esposa. Y aunque tenía un corazón sensible desde niño, y que mi mamá me ató en el reino de los cielos porque era un niño así, y mi mamá dijo, yo quiero que mi hijo sea sacerdote. Pues no le habían hablado del evangelio, pero ella lo que estaba diciendo es que quería que fuera un siervo de Dios. Y yo siempre fui muy acercado a Dios, hacía cosas que un adolescente normalmente no hacía. Pero no es un testimonio de mí lo que voy a hablar. El caso es que el punto, para no desviarme, es que yo empecé en calidad de beneficiario, como seguramente muchos de ustedes. ¿Qué era lo que me interesaba? Que Dios me ayudara a salvar mi matrimonio, que Dios, o mi hogar en su momento. El matrimonio vino después. Pero ese estatus que empezamos nosotros en calidad de beneficiarios, tenemos que pasar a anhelar, a valorar, a atesorar y a expandir todo lo que atañe al reino de Dios. No por el mero interés, sino por una pasión. Y como hoy nos ocupa el Espíritu Santo, por gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Es importante que salgamos de ese estatus de meros beneficiarios. Porque el beneficiario solo espera beneficiarse. Es muy comercial. Es muy comerciante. Solo le importa la ganancia. El beneficiario solo le interesa para él. Y nosotros debemos o somos llamados a ser personas con una gratitud que trascienda a un mero gracias a Dios. A un mero gracias a Dios. Porque recuerden que Jesús nuestro Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es necesario un mero gracias a Dios como quien tiene que, voy a dar gloria a Dios. Todo esto es gracias a Dios, bien. Pero ¿qué haces con esa gratitud realmente? ¿Solamente expresarlo? No. Eso es solo el comienzo, sí se debe expresar, pero en aras de ello tenemos que hacer algo más en aras de esa gratitud. Amén. El que es regenerado o regenerada, según el caso, ya no le interesa propiamente la respuesta ni esos intereses terrenales, banales, corruptibles. Si nos interesan, sí. Porque todos queremos vivir bien y no está mal. Lo malo es que nos volvamos idólatras del placer, de los lujos y de las vanidades. Pero no está mal que queramos estar bien y ojalá cada vez mejor. Pero aún si no, el regenerado vive con un estado de gratitud permanente, sea lo que sea. Así lo dice Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hay vacas
gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Esa es la diferencia entre un regenerado o una regenerada con un mero beneficiario. Ustedes me siguen solo porque han recibido un milagro, ¿no? Pero hay otros que son como los que dijo Habacuc: si les falta, aguantan, esperan. Si no tienen, confían, pero no abandonan la fe. No abandonamos el reino. Al contrario, hacemos resistencia. Lo sufrimos y hay que sufrir. Lloramos y hay que llorar. Porque nos gozamos en el Dios de mi salvación. Aquí no lo dice Habacuc, nos gozamos en el Dios de mi provisión. Porque él dice que aunque no haya provisión, nos gozamos en el Dios de mi salvación. Porque el que solo busca en calidad de beneficiario algo, busca al Dios de la provisión. Y Él es Jehová Jireh. Claro que sí. Pero el renacido no busca solo al Dios de la provisión, sino al Dios de la salvación, que es Jesucristo nuestro Señor. Marcos 5:18. Estamos haciendo una correlación entre lo que es el agradecimiento con el avivamiento y con el ejercitarse en el nuevo nacimiento. Estos versículos es para expresar esa conexión. Amén. Marcos 5:18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Estamos hablando de aquel que fue liberado de una legión de demonios que se daba contra el mundo. Vivía en lo más fétido y la podredumbre de que era donde estaban los huertos. Era aborrecido por toda la gente. Era odiado y temido. Era la escoria de la sociedad, de su comunidad en aquel entonces. De él está hablando este pasaje. Y dice que al entrar en la barca Jesús, es decir, terminó el Señor de hacer su obra allí, ya emprende su viaje, sube a la barca. Y dice que el que había estado endemoniado. Aquí encontramos la razón de por qué él quería estar con Jesús. Porque la expresión del pasaje lo habla en pasado. Había estado. Y es por eso que él es en esa gratitud con Dios. Quería estar con él. Había estado. Algunos podemos decir, había estado enfermo. Había estado sin 5 en el bolsillo. Había estado con hambre. Había estado abandonado. Había estado maltratado. Había estado humillada o humillado. Y todos tenemos un había estado, ¿o no? Todos tenemos un había estado. Y con base en ello, todos hoy podemos decir, queremos estar contigo. Cada día más. Queremos estar cerca de ti. Amén. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. La gratitud con Dios no debe ser un mero gracias a Dios. Este hombre, Jesús lo dijo en otro de sus eventos y circunstancias, dijo: el que mucho se le da, mucho ama. Y este hombre fue libre de una legión y por eso él rogaba
a Jesús le permitiese estar cerca de aquel que fue el gestor de su bendición. Seguramente esta enseñanza y todas las que Dios nos ha permitido escuchar y las que vendrán es para capacitarle a usted, porque quizá usted dice: sí, eso lo vivo, pero usted debe ser un multiplicador con aquellos que no pudieron o no quisieron venir, que son invitados a dejar de ser beneficiarios para que se conviertan en personas que actúen con la gratitud digna de verdaderos regenerados. Pero ¿de dónde manzanas si no hay manzanos? Es que si no hay gratitud de regenerados, tienen entonces que rendir sus pies a Cristo, dejar la religiosidad vana y ser regenerados de verdad, nacer de nuevo de verdad. Porque hay mucha gente que conoce de la palabra, hasta predican de la palabra, pero no han nacido de nuevo. Y es por eso que una reunión, un ayuno, no les mueve, eso les parece normal, que vayan otros. Saludos a todos. Amén. Marcos 5:19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús no le permite que se convierta en uno de sus apóstoles, pero Jesús no lo rechazó como en principio parece la Escritura, porque uno dice: pero le rogaba y Jesús no se lo permitió. Parecería una forma de rechazo. No. Si estás agradecido o agradecida con Dios y quieres servirle dentro de una idea que tú tienes preconcebida y no se te ha dado, tranquilo, Dios no te ha rechazado. Él tiene solo un plan diferente para ti. Quizá donde no es por donde tú dices, es por donde Él te va a indicar. Amén. Si seguimos esta enseñanza, Marcos 5:20, dice que se fue, evidencia de obediencia. Se fue, como dijo el maestro: como tú digas, Señor, así lo haré. Se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. La gratitud nos lleva a no ser escasos. Sí, no se le permitió subir en la barca, pero Decápolis, en lo que investigué, no era un pueblito, era un conglomerado de 10 ciudades. Eso era Decápolis. Yo pensé que era un centro pobladito, yo pensé que era una veredita. Decápolis eran 10 ciudades, era una región. Allá lo mandó Jesús. Amén. Y qué bueno poder decir esto, porque lo digo con experiencia. Y para nada de adoración, solo en calidad de testimonio. El hermano Anderson dijo: ¿quién quiere dar un testimonio? Lo digo porque por ahí debe haber uno o dos que dicen: yo le he pedido a Dios que me permita servirle porque estoy agradecido por todo lo que ha hecho, pero no me lo permite, Dios me ha rechazado. No te ha rechazado. Así también pensaba yo. Y lo que doy testimonio es que hoy estoy aquí para decir gracias a Dios, porque estoy agradecido de que así como le dijiste al de Decápolis: no, aquí no, pero vete a otro lugar, aquí estamos dando gracias a Dios y testificando cuán grandes cosas ha hecho en nosotros. Los problemas que me llevaron en aquel entonces, todos están superados. Hoy tengo el privilegio de ser reconocido como ministro del Evangelio
pastor no me había rechazado. Y entonces nosotros tenemos que, sí, no establecerle la agenda a Dios. Sí debemos suplicarle que nos permita estar cerca de Él, pero como Él diga. Y por donde Él diga. No fue un rechazo, fue un está bien. Dejo que me sigas, pero no te necesito en Decápolis. Necesito que vayas a esas 10 ciudades. Sé que le estoy hablando a uno, por lo menos. Sé que esta porción de mi testimonio aquí se cierra, porque era necesario decir esto, por lo menos para uno o una que están en esa situación. Amén. Vayamos a Juan 6:27, por favor. Una de las formas está claro, que tú tienes que dar testimonio, sí, de cuán grandes cosas hace Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el fin de eso? Multiplicar el reino de Dios, que esta gente sea traída al reino de Dios, que esta gente llegue a recibir aquello que en mí funcionó. El pastor lo dijo en la predicación anterior, que debe multiplicarse, que lo dice la palabra. Si yo le predico la palabra a alguien, esa persona va a ser bendecida y él va a multiplicar la gratitud a Dios, y él le predica a todos los que él le predique, y eso se multiplica exponencialmente. Estamos hablando del reino, no de cosas materiales como juzga dañina y de mala fe a algunas personas, pensando que el interés de expandir el reino de Dios obedece a meros intereses materiales o económicos. No. Los que somos nacidos de nuevo, los que estamos agradecidos y apasionados por Dios, no nos interesa eso material. Ya hemos visto la gloria de Dios. Ya hemos comido poquito y hemos comido harto. Hemos comido de lo más sencillo y hemos disfrutado manjares. Si llega bien y si no llega, seguiremos firmes con el Señor. Amén. Así que no nos juzguen, porque cuando hablamos de multiplicación del reino de Dios, no es con fines materiales, es con fines de bendición para miles y miles de familias. Así lo dice nuestro Redentor. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Sí ven? Trabajad por lo santo, por lo eterno. Si estás agradecido por la finca, por la cosecha, por la camioneta, por los muchos ceros, después de una buena cifra en tu banco, si estás agradecido por eso, que se vea la gratitud en el reino de Dios. Dios te ha permitido que lleves eso al banco, que te pases por todas esas bendiciones, que descanses en ese colchón de plumas o de agua, pero eso tienes que multiplicarlo en gratitud a Dios, que se vea la multiplicación del reino de Dios. Amén. Porque así lo dice: trabajad no por lo que perece. Hoy hay gente seguramente que no está aquí porque están trabajando en lo que perece. Habrá otros que harán unas excepciones absolutamente válidas, aceptables, comprensibles. Dios los bendiga y las bendiga. Los extrañamos, qué lástima que no estén aquí, pero te entendemos, hermana y hermano, y Dios sabe que eres fiel. Pero hay otros que están trabajando por lo que perece. Trabajo en un sitio por donde pasa desfiles casi cada semana, pasan un muerto, o lejos, pero por ahí pasan. Y no he visto el primer
trasteo. Eso es trabajar por lo que perece. Porque si no trabajas por lo santo, bien por todo lo que has cosechado, la sucesión será jugosa en favor de tus herederos y de tu cónyuge. Porque si trabajas para lo que perece, otros lo disfrutarán y mejor que usted. Porque hay gente que no compra ni segunda camisa por guardar en la plata, por guardar su plata en el banco. Hay gente que ni siquiera tiene sillas dignas para descansar en su casa o en su sala, por guardar en el banco. Tienen hectáreas muchas y no venden ni una cuarta de tierra por guardar su tierra. Comen escasamente por no gastar. Y más bien pide que el gobierno les dé el auxilio de ¿cómo se llama esa? Del bono solidario. Pobrecitos, pobre viejecito con solamente 20 hectáreas de tierra, 40 cabezas de ganado y 5 hectáreas llenas de café. Pobrecito, recibiendo el bono solidario. Eso es robar, eso es injusticia. Trabajad por lo que no perece. Trabajad por el reino de Dios. Si es que algo tienes que agradecerle a Dios. Amén. La gratitud entonces es una evidencia de que el reino de Dios sí está en el individuo. Una persona agradecida de continuo da gracias. Agradece de entrada, agradece de la mitad, agradece de salida. El reino de Dios le insta a ser agradecido. Compartimos con otros no para que adorarnos. Yo hablo del evangelio porque he visto la misericordia de Dios. Me consta, mi hogar se ha salvado. El diablo nos ha atacado mucho a nosotros como pareja. Dios nos ha sostenido. El diablo ha atacado a nuestros hijos. Dios los ha protegido. El diablo me atacó a mí. Dios me protegió y me ha sanado. Me han injuriado, me han atacado, me han maldecido y me han amenazado. Dios me sigue teniendo en pie y así será. Hay mucho cómo agradecer a Dios. Amén. Lucas 17:15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Estamos hablando del evento donde 10 leprosos, otros detestables, otros aborrecibles, otros excluibles, porque eran 10 y tenían lepra, y la lepra era o es contagiosa. Lucas 17:15. Entonces uno de ellos, viendo, es decir, constatando realmente que había sido sanado, viendo, se quitó sus sucios untados de la podredumbre de sus brazos, aguasangre con fétido olor, las moscas, corre sus telas y mira su piel como de bebé, se levanta su túnica y mira su brazo limpio. Levanta su túnica y mira que sus piernas están limpias. Viendo que había sido sanado, volvió. Bendito sea Dios.
volvió, glorificando a Dios. Porque yo veo en la Biblia que hay gente que tiene euforia por la gratitud a Dios. Es pasión, es el avivamiento que Dios desata en una vida que se rinde. Ese venía glorificando a Dios. Hay gente que no se le escucha, hay gente que no canta, hay gente que no predica, hay gente que no expresa. Hermano, si Dios te ha bendecido, glorifica a Dios. Si no sabes cantar, no importa, Dios está viendo ese corazoncito. Si dices yo no sé predicar, ¿cómo que no? Si el Espíritu de Dios está en ti. Por favor, tienes que ir el nuevo nacimiento, en esa ejercitación del nuevo nacimiento. Si ese tipo de sentimientos están, falta ejercitación entonces, para que esas trabas, esas taras, esos complejos, esos factores negativos en tu vida pierdan poder. Amén. Ese uno que viendo que había sido sanado volvió, glorificando a Dios en gran voz, en gran voz. Y encuentro aquí que esos hombres expresan y glorifican a Dios a gran voz. Yo sé que nosotros sí debemos tener cuidado con el manejo del volumen, porque algunos confunden volumen con poder. Y no es así. No porque uno grite mucho, eso tiene mucho poder. Hay manifestaciones poderosas de Dios que han sido en el absoluto silencio, como pasó con Elías. Pero en sí yo veo aquí que la gratitud nos insta a ser fervorosos. De hecho la palabra dice, y ser fervoroso. Hay veces uno no es fervoroso, ¿sabe por qué? Porque es tímido. Porque uno tiene complejos de inferioridad. Entonces si eres una persona que ha nacido de nuevo, pero no te has ejercitado atacando ese complejo de inferioridad. Si eres regenerada, auténticamente eres una persona convertida, auténticamente amas a Cristo, pero te falta trabajo. Porque si esos complejos, aquellos que te dijeron tan feo que usted habla, tan feo que usted canta, cállese, no cante, ni en el baño, y usted ha creído eso, tiene que liberarse de eso, de esas maldiciones. Ejercítate en la práctica del nuevo nacimiento y toda esa basurita saldrá. Como cuando hacemos barrido o barremos en nuestra casa. Nuestra esposa nos dice, mi amor, te faltó en tal parte. Y uno, bueno, para allá. Y va uno y efectivamente, allá hay una basurita. Ya la mayoría está limpia, pero sí tiene razón, hay una basurita. Dios sí ha barrido gran parte del pecado que todos teníamos, pero aún queda por ahí basurita. Y se debe barrer. Y que ojalá ese nuevo periodo de tiempo, sí establecido por los hombres, 2026, sí, está bien, estamos dentro de ese marco temporal, obviamente, está bien, pero que ojalá en este nuevo periodo de tiempo, dentro de un año, puedas testificar, y cuando Dios llame a través de nuestro pastor, que vengamos a dar gloria a Dios, usted pueda testificar que esa basurita salió. Amén. El Espíritu Santo está pronto, listo para ayudarte, solo tienes que disponerte. Amén. Le damos un aplauso a Jesucristo nuestro Señor. Lucas 17:15. Entonces dice, uno de ellos, ¿cuántos sabíamos? 10. Uno vuelve. Y observen aquí esto tan importante. Lucas 17:16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias.
dice, era samaritano. No se le haga raro que usted encuentre por ahí gente con más pasión, gente con más rendición por Cristo que usted. Y este era católico. Los samaritanos eran los que se suponía estaban equivocados, los excluidos, las tribus que no hacían parte de Judá. Judá se supone que era la casta que conservaba la línea correcta de adoración a Dios, era donde estaba Jerusalén. Se supone que estos eran los más paganos dentro de lo que era en relación con Dios, samaritanos. Es que no basta solo decir sí, gracias a Dios, gracias a Dios. La gente se ha acomodado y realmente el sistema cristiano protestante está siendo utilizado como una buena o unos buenos lugares de confort. Bonitas canciones, sillas cómodas, excelentes predicadores, hermanos que te reciben con una sonrisa desde la puerta, muy buen parqueadero y gratuito, ventiladores, televisores, tecnología. Están a la vanguardia. Y entonces muchas veces la gente viene a estos lugares y disfrutan todo eso y se sienten cómodos. Como cualquier persona hace parte de un club muy confortable. Pero no, sí está bien. Todo eso es para que lo disfrutemos. Bendito sea el Señor. Claro, esas sillas son para que nos sentemos todos. La alabanza, claro, es para que la disfrutemos. La enseñanza, claro, para que la atesoremos. ¿Saben cómo atesora usted una predicación? Grabándola o como mínimo anotándola. Estamos a la puerta de terminar un periodo 2025, nunca se repetirá. Y sí valdría la pena que mejoremos algunos hábitos. Más de 52 predicaciones. A este tiempo llevan 51 domingos. Y cada domingo, cierto pastor, se predica aquí el Evangelio. Es decir, que esta iglesia ha recibido ya 51 predicaciones de domingo, 51 de sábado, son 102 predicaciones en ayunos, en los grupos. ¿Y cuál de esas te ha gustado más? Que la tienes anotada en tu agenda, que la repasaste en casa otra vez. Es que la gratitud no es solo decir gracias a Dios, se requieren actos. Como lo dijo Juan, demuestren actos que evidencien arrepentimiento. Pues así también es aplicable con la gratitud. Demuestren actos que evidencien su gratitud. Y si estás agradecido con Dios y quieres expandir el reino de Dios, tienes que prepararte para que prestes un servicio con excelencia. Por favor. Ay, es que el hermano sale ahí con un computador, pero yo qué computador. ¿Y quién le dice que se necesita un computador para predicar? A mí me entregó el Señor esas herramientas, tengo que usar lo que Dios me ha dado y por eso no soy escaso. Este computador no se quedó guardado allá. Dios me lo dio, a Dios le sirve. Venga para acá. Y aquí está. Pero no me digan que no podemos comprar un cuaderno y un lápiz y un esfero. Sí, yo voy a predicar a las naciones porque Dios ha hecho grandes cosas por mí. Sí, está bien, el testimonio está bien, pero el testimonio a veces cansa también. Qué bueno que es un testimonio y bien documentadito en la palabra, como me predicó el pastor. Mire, y a mí me pasó esto, y el pastor nos enseñó esto, está en Salmos, está aquí, está allá. Prepárate para que des gratitud a Dios por más excelencia.
Amén. Regálate una agenda. Dios te la va a dar, por favor. Mami, ¿qué quieres que te regale de Navidad? Pídele una agenda. Y un esfero kilométrico vale como 1,000 pesos. Y no pierdas de la riqueza que día a día se te está dando. Amén. Este hombre, el que fue sano, viene y se postró rostro en tierra. Permítame ser un poco gráfico. Una cosa es llegar y decir gracias, Dios. Te alabo y te doy gracias. Otra es decir esto: gracias, Señor, te doy gracias. Otra es decir esto: gracias, Señor, te doy gracias. Otra es rostro en tierra. Señor, te doy gracias. Así estaba él, rostro en tierra. No encuentro otra forma de poner mi rostro en la tierra sin tener que tender todo mi ser al piso. Así es, aleluya. ¿A qué voy con esto? A que no seamos escasos. Con solo esto, Dios, gracias. No, Dios, mire cuántos actos. De acá, de acá, de acá, de acá, de acá. Exigencia. Exigencia. Excelencia. Y no pierdas de vista el tema de la excelencia, porque eso le costó caro a un muchacho por ahí llamado Caín. La gratitud no es solo de palabra, que se vea con excelencia. Pero si tú no te preparas, si no le echas mano a una agendita, 100 predicaciones, 52 el sábado, los sábados del 20-25, 52 predicaciones el domingo, y no te acuerdas de ninguna, has perdido el tiempo. ¿Cuánto material se te ha dado? Y nada de eso has atesorado. Con razón eres precario en lo que has predicado. Amén. Sí, es bonito que, aleluya, pero tenemos que predicar, e instar, capacitar y motivar a la excelencia. Que esa gratitud se vea. ¿Cómo tienes las cosas que ya Dios te ha dado? ¿Tienes zapatos? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que los has lustrado? El pastor nos habló de eso. Dios le favorece los recursos para comprar una moto y dice la carachita. Con razón la deteriora, ni siquiera la lava. Con agüita y un cepillo. Mentalidad de beneficiario, no de persona que ha nacido de nuevo. Sí, pero es que esos zapatos están viejos. Eso ya no brilla, pero por lo menos límpialos. Si no tenemos camisa para estrenar, por lo menos echémosles limón o yo no sé, bicarbonato que blanquee. Y un poquito de plancha para que así sea la viejita de hace 5 años, pero que se vea lo mejor. Porque soy agradecido con lo que Dios me ha dado. ¿Cómo tienes tu finca? Alguien me dijo, el hermano pastor tiene una finca, pero eso es de lo más desordenado que hay en la zona. Así me lo dijo una persona. Y yo me estaba preguntando, ¿cómo estamos administrando la bendición de Dios? Con razón, pues agradecido, si ni siquiera le da buen mantenimiento a eso. Si andas con las llantas lisas y no pasa ninguna tecnomecánica, ¿qué actitud es esa? Si se le dañan las luces, pues saludo con la luz del celular. Ay, por amor. Es que si soy agradecido, tiene que demostrarse con esfuerzo. Yo nunca me había acostado así. Y para postrarse el rostro en tierra, el cuerpo en pleno tiene que acostarse
cómo viven tus hijos, cómo lucen tus hijos, cómo vive tu esposa, cómo luce tu esposa, cómo luce tu esposo. Que se vea la gratitud a Dios, no es por vanidad. Bueno, hay gente que si tiene un problema de narcisismo bárbaro, se creen los dioses y se adoran a sí mismos, se creen los máximos, están enamorados o enamoradas de ellos mismos, pero eso no es lo que estamos hablando, porque se supone que esa absurda cuestión no pasa con la gente de Dios. Y a propósito, que si alguien juzga el narcisismo al que está comprometido con la excelencia, pronto, más pronto que tarde, debe arrepentirse de juzgar en vano. Porque el narcisismo es de paganos, pero la excelencia es de cristianos. Amén. Bendito el Señor. Le dan un aplauso a Jesús por gratitud. No por la predicación, sino por gratitud. Un mejor aplauso por la gratitud de que se la termina. Lucas 17:17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? Es que Dios sí espera que seamos agradecidos. Pues no lo dice un simple predicador, no lo dice. Lo dice la palabra. Y los 9, ¿dónde están? Él espera que tú glorifiques a Dios con lo que Él te ha dado. No que te diga, bueno, y te ayudé con tal cosa, ¿y qué ha pasado con eso? Te sané de tal cosa, y ese testimonio tan lindo que ustedes nos compartieron hoy, eso va a mover mucho. Eso va a mover mucho, porque esos son milagros especiales. Un vientre estéril se parece al vientre de una tal Ana, al vientre de una tal Isabel. Algo pasó, el pastor dijo que sean siervas de Dios. Algo pasa con eso, es especial con usted, señora, es especial con usted, caballero. Dios tiene algo especial con ustedes. Hubo una Ana que no podía tener hijos y era el oprobio para ella, y tuvo a un Samuelito. Hubo una Ana que no podía tener hijos y tuvo a un Juanchito, Juan el Bautista. Ana Isabel. Algo especial pasa, y entonces un milagro Dios lo pone para que multipliques la bendición. Amén. No seamos escasos, pero tenemos que tener agenda para no perder las bendiciones que su prometido pastor le va a traer, que sus líderes le van a traer. Amén. Si no podemos ir a la universidad teológica, si no podemos ir a estudiar teología, si no podemos esas cosas porque vivimos aquí donde vivimos, ¿cómo que no puedo? Tienes la Biblia, tienes al Espíritu Santo, tienes pastores comprometidos, tienes maestros, tienes profetas. ¿Cómo voy a mejorar? Por favor. Amén. Lucas 17:18. Dice el Señor: ¿dónde están los otros 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Sabes? Dios se indigna con tu ingratitud. Eso es lo que vemos aquí. Un Jesús que se sorprende. ¿Dónde están? Y no es que él no sabía dónde estaban, porque él y la Escritura dan cuenta de que Jesús sí evidenció que era omnisciente. Lo sabía todo.
Cuando estudian el Evangelio, por ejemplo, de Juan, ahí hay testimonio de la omnisciencia de Jesús. Entonces no es que no sabía dónde están, es que se aterra. Y lo dijo para que el que escuchara esto lo transmitiera y un día se plasmara en la Sagrada Escritura y hoy, 2025 después de Cristo, se estuviera predicando también en esta iglesia. ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. El Señor se indigna con la ingratitud. ¿Quieres que el Señor se indigne contigo por ingrato? ¿Ha escuchado gente que dice, Dios mío, ¿por qué me lo has quitado? Quizá porque no lo ha valorado. Es posible, cae en el espectro de las situaciones. Aquí no dice que les volvió la lepra a ellos, así que no estoy diciendo eso. Pero hay veces que el dicho popular sí dice con acierto que hay veces la gente no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hay hijos ingratos que no llaman a los padres y cuando se mueren, ahí sí llegan a llorar. No hagamos que el Señor se indigne por ser ingratos, por no ser personas que expresen y que demuestren con actos de más la verdadera gratitud. Ay, pero yo doy mis pesitos para la iglesia y a veces le echo un poquito para los niños. Como si a Dios le importara eso. Como si Dios necesitara sus millones. Si quieres verlos y si no, guárdelos. A Dios no le importa eso. Y esta iglesia con o sin sus millones seguirá. El reino de Dios es lo que importa. Amén. Verso 19 de Lucas 17. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y aquí conectamos la correlación que hablaba. El agradecimiento tiene que ver con el avivamiento y esto por supuesto tiene que ver con el nuevo nacimiento. Es una correlación, está todo relacionado. Este fue un regenerado. ¿Por qué? Porque Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Los otros 9 fueron sanados y él fue salvado. Por eso muchos me dirán: en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios. Y él dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque el 90% es ingrato, es mero beneficiario de la misericordia de Dios. Pero hay un porcentaje mínimo que se postra rostro en tierra y le da la gloria a Dios. Que tú seas uno de ellos. Amén. Y si eres uno de ellos, por favor, que choques esas palmas por Jesús, por gratitud. Tu fe te ha salvado. Ellos se acercaron a Jesús por interés, como lo dijimos al comienzo de la predicación. Porque todos necesitamos de su misericordia. Alguien dijo que esa es la razón por la que Jesús dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojito de una aguja a que un hombre rico entrara en el reino de los cielos. Alguien dijo, y escuché a un pastor que es una eminencia, lo respeto, aprendí de él, pero él dijo que él ha visto muchos camellos pasar por el ojo de una aguja. Pero es que esto en relación con Mateo, con Zaqueo lo dio todo. Él devolvió todo, se desprendió de toda su riqueza. Yo no conozco ni un solo rico que haya renunciado a toda su riqueza para dedicarse
dedicarse al reino de Dios. Yo no lo conozco. Entonces es muy difícil que a veces el que tiene mucho se rinda a Cristo. ¿Por qué? Porque los bienes materiales lo ocupan y no siente necesidad de nada. A la hermana que necesitaba la ofrenda para ir al hospital, ella bendice a Dios por eso que Dios le dio a través del pastoral y sus líderes allá. Pero una mujer rica llama al médico: hola Juan, te necesito, por favor ven. O llama al conductor, se sube en su limusina y van a la clínica más cara. La medicina la traen de Miami, o la traen de yo no sé dónde. No necesitan darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque su riqueza no les deja mirar para arriba. La riqueza tiene que servir para dar gracias a Dios. Si solo sirve para enriquecer su ego y su avaricia, de nada le servirá. Y pégale una leidita al Evangelio de Lucas a un tal Lázaro. ¿Con un tal qué? Hombre rico. Amén. Tu fe te ha salvado. Estos llegaron con la necesidad de un milagro de sanación, pero un 10% se quedó con la salvación. Sanación y salvación. Entonces no se engañe tampoco por el hecho de que haya recibido un milagro. Ya estoy en el reino de Dios por recibir un milagro. ¿Es posible que lo haya recibido? Sí, porque estás en el reino de Dios. Sí, porque estás tu nombre inscrito en el reino de los cielos. Es posible que sí estés recibiendo eso porque eres una persona que ha nacido de nuevo y amas a Cristo. Eso es lo más seguro. Pero también existe la posibilidad de que haya recibido un milagro por la misericordia. Por la misericordia de Dios, el cual no escatima ni menosprecia a nadie. Dios hace que salga el sol sobre buenos y malos, dice la palabra. ¿Por qué lo hace? Por misericordia. Respiramos, los pastores respiramos el mismo aire que respira cualquier otra persona. Dios no es excluyente. Dios da el aire a todos. ¿Por qué lo hace? Por su misericordia. Porque la misericordia que te recibes hoy es para que te lleve a la salvación. Pero si recibes por misericordia hoy y sigues en tu pecado, sigues en tu error, a pesar de haber recibido un milagro, sigues en el error, vendrán consecuencias. Porque Dios no es un idiota útil para suplir tu necesidad cuando te plazca. Aleluya. Y no se equivoque la gente que sigue idolatrías, romerías y cosas, porque dicen allá fulana me hizo el milagro o mengana me hizo el milagro. No se engañe. La Escritura dice claramente que sí habrá milagros sin que estos sean hechos por Dios. Así que no se engañen, porque un milagro es la evidencia necesariamente de tu salvación. Quizás tú el milagro que has recibido es una evidencia de la misericordia de Dios contigo. Para que Dios te diga, como le dijo a este leproso, tu fe te ha salvado. Le damos un aplauso a Jesús. Si estamos cantando, o vuelvo y empiezo para hacerme entender. Mateo 8:15 dice así la palabra: y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Les servía. Estamos hablando de la suegra de Pedro. El Señor le tocó su manito, estaba enferma. Tenía fiebre. Esa fiebre era causada por alguna infección. Perdónenme los médicos si estoy equivocado, pero hasta donde yo he escuchado, si hay fiebre, hay infección.
Es decir, no era de cualquier cosa lo que la señora estaba sufriendo. Toca la mano y la fiebre la deja. Y ella se levantó y les servía. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Que a causa de la obra de Dios y en aras de la gratitud a Dios, todo este grupo de personas que hoy están aquí estén sirviendo a Dios y a sus siervos y a su iglesia. Si no te has involucrado en el servicio cristiano, debes hacerlo, porque eso enriquece tu vida. Cuando uno le sirve a Dios, ya sea en el parqueadero, estacionando carros por ahí, yo empecé predicando, pero después yo era mujer, le ayudaba a estacionar a los hermanos, se ponían bravos, algunos me echaban el carro, le decían, hermano, aquí no se puede estacionar, disculpe, y me echaban. Bravos. En lo que sea, pero tienes que vincularte en aras de la gratitud a Dios. Ay, pues yo no quiero ser pastor, así que ni para qué me meto por allá. Es que no es porque usted quiera ser pastor, es porque usted ya ha recibido bendición de Dios y Él te quiere bendecir más. Este es el ejemplo de la mujer, de la suegra de Pedro. Ella no le estaba sirviendo porque era, pues, mi yerno ahí está al lado del Mesías, entonces vamos a servir ahí para entrar en la rosca. No, eso no fue así. Ella se levantó por una convicción propia. Y cuando hablo, no dice les servía a Jesús, dice les servía. Significa que nuestro trabajo debe bendecir a lo que tiene que ver con Jesús. Amén. Les, plural, no era solo por Jesús a quien le servía. Les. Entonces yo le voy a servir a los hermanos. Cuando quiera hablamos, necesita que oremos. Necesita que lo visitemos, lo visitamos. Bueno, aquí aclaro que yo no hago nada ministerialmente sin que se coordine con el pastor. Pero el caso es que todos tenemos que actuar en favor de todos. Les, ¿en su Biblia está así? ¿O está solo les servía o les con la S al final? Les servía. Hay gente que es muy amable con el pastor y la pastora. Ay, pastor, siéntese aquí. Pastora, siéntese aquí. Pero al hermano, ¿cómo le va? Ay, pastor, pastora. Pues muy bien por el pastor y la pastora, pero trate con amor a los demás, porque también son hijos de Dios. Amén. Porque esta mujer nos da ejemplo de que les servía. Amén. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y saber que Él es justo. Sabed también que el que hace justicia es un nacido de nuevo.